Ya la vemos a Juli Nassau desde la redacción del Diario La Nación. Bienvenida, Juli, ¿cómo te va? Bien, Horacio, ¿vos? ¿Cómo arrancaste? Bien, mucha información. ¿Cómo arranqué con todo? Y me parece que vos también tenés una agenda bien veo. cargada de lo que está pasando a nivel internacional. Hablemos de esta situación de Israel que está intentando avanzar, recuperando los rehenes de la Franja de Gaza, pero ahora ataques contra Yemen. Contra Yemen ayer y hoy de nuevo contra Gaza. Si querés hacemos por orden cronológico súper rápido. Ayer hubo ataques contra Yemen que dejaron 6 muertos. Ataques contra directamente la capital de Yemen, Saná. Y de hecho impactaron muy cerca del Palacio Presidencial. El propio ejército reconoció que uno de los objetivos era el complejo donde está el Palacio Presidencial. Recordemos que en Yemen es donde tiene su base de operaciones los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Y que este ataque fue en respuesta a un ataque de los hutíes a Israel, que según Israel usaron bombas de racimo, un armamento que está prohibido a nivel internacional, ¿no? Bueno, en respuesta a un ataque a la capital de Yemen, 6 muertos por lo menos, y un frente que también siempre sigue tenso, además de Gaza. Pero volviendo a Gaza, hoy hubo un ataque que lo estábamos viendo recién detrás tuyo, contra un hospital, el hospital más importante del sur de Gaza, el hospital Nasser, que dejó por lo menos 19 muertos. Y entre esos 19 muertos hay 4 periodistas que estaban trabajando en el lugar, reporteando desde el lugar. Entre ellos hay un periodista que colaboraba con la agencia AP de Estados Unidos, otro que colaboraba con la agencia Reuters, que es británica, y un periodista también de Al Jazeera, algo que ha pasado en el pasado también, pero eran un ataque dirigido contra un periodista de Al Jazeera, te acordarás, Horacio, que era acusado por Israel de ser parte de Hamas. Bueno, en este caso no, fue un daño colateral y el propio ejército de Israel hace un rato nomás salió a decir que iban a hacer una investigación interna para ver por qué atacaron este hospital y principalmente dejando en claro que su intención no era afectar ni a ningún periodista ni a ningún civil, más allá de que aparentemente... ¿Podemos ver esta imagen de nuevo? Porque recién estábamos viendo en tiempo real lo que fue el ataque. Había un registro de esa cámara de lo que había pasado. Y exactamente. En el momento, ahí, mira, fíjate, es impresionante. Hay gente trabajando en los escombros y en ese lugar claro, cae otro hubo impacto. 2 ataques. Exacto. Hubo un primer ataque de un misil y cuando estaban trabajando para intentar recuperar gente, ahí hubo un segundo ataque. De hecho, por ejemplo, el periodista que colabora con Reuters, ahí está por suceder. Sí. El periodista que trabajó con Reuters murió en el primero. Ahí está. Tremendo. Tremendo. Estas son imágenes que se empezaron a viralizar, por supuesto, y eso también llevó a este reconocimiento del ejército de Israel hace un rato, durante la mañana. Se desligaban del ataque y finalmente sí reconocieron que fue un ataque del ejército israelí y por eso dijeron que van a comenzar esta investigación interna. Bueno, tremenda situación. Trump sigue siendo noticia. ¿Qué pasa en Venezuela con Maduro? Bueno, Maduro este fin de semana celebró ¿te acordás que habíamos dicho el viernes que iba a haber jornadas de alistamiento nacional? Bueno, finalmente se presentaron algunos venezolanos, miles de venezolanos según los periodistas que están en el lugar y lo cubrieron, y les empezaron a mostrar cómo armarse, cómo usar esas armas en caso de un ataque extranjero, así es como le dice el régimen de Maduro, a este despliegue de los buques de Estados Unidos que si bien se esperaba que llegaran este fin de semana, finalmente por cuestiones climáticas y por un huracán que estuvo afectando las costas de Estados Unidos, están un poco demorados, pero recordemos que son por lo menos 3 destructores de Estados Unidos que van a ser desplegados cerca de las costas de Venezuela dentro de un operativo contra el narcotráfico, en el contexto en el que el gobierno de Trump habla de Maduro como el jefe de un estado narcoterrorista y que le puso un valor a su cabeza de $50 millones para conseguir capturar a Maduro, que por supuesto ahora sigue resguardado dentro de Venezuela. Y en este contexto hubo otra novedad en las últimas horas de parte de Francia. ¿Por qué? Porque el ministro del Interior francés viajó a las Islas Guadalupe, también en el Caribe, que son un territorio de ultramar francés, y ahí también anunció que iba a haber un refuerzo en la seguridad en las Islas Guadalupe, que son al sur de Puerto Rico, como para que más o menos nos demos una idea, para evitar también el narcotráfico que viaja desde Caribe hasta Europa. Así que mucho
muchísima atención en lo que está pasando en el Caribe a nivel Sí, claro. foco de narcotráfico, tanto para Estados Unidos como para Europa. Las autoridades de Trinidad y Tobago también estaban a favor de estas operaciones de los Estados Unidos porque perciben que hay un narcotráfico que está creciendo en la región y que algo Pensemos que está al lado de Venezuela, Trinidad y Tobago, así que es muy importante también este apoyo al despliegue de Trump. ¿Qué pasó con el ataque de Ucrania a Rusia en las últimas horas y qué puede llegar a pasar con este acuerdo del cese al fuego y paz? Bueno, un ataque contra una central nuclear en Rusia. Esto fue denunciado por Rusia mismo. De todas maneras, se anunció que no hubo repercusiones a nivel radiación nuclear, pero sí fue una acusación de parte de Rusia a Ucrania en relación a un ataque fuerte de drones que hubo el fin de semana. Recordemos que ayer Ucrania celebró el Día de la Independencia y en ese marco tuvo también buenas noticias, por decirlo de alguna manera, en el terreno militar, porque anunció que había recuperado 3 pueblos del Donetsk, que si bien los pueblos en sí no son estratégicos, sí es muy simbólico porque el Donetsk es una de estas regiones, o sea, una de las 2 regiones del Donbass que Putin quiere recuperar en su totalidad. Quiere que en su totalidad correspondan a Rusia a pesar de que son ucranianas y que una parte del Donbass todavía sigue bajo control ucraniano. Y en ese sentido vamos al acuerdo que vos preguntabas. Eso es una de los ejes centrales del acuerdo. ¿Por qué? Porque en cierto punto cuando Trump dice negocien un intercambio de territorios, lo que dicen es denle todo el Donbass a Rusia y Rusia después congela el resto del frente de batalla y Ucrania recuperaría parte de otro territorio. Bien, bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa, ¿no? Porque da la sensación de que es como una especie de juego de la oca, ¿eh? Cuanto más cerca parece que están, retroceden algunos casilleros. Exactamente, gracias, más se va alejando. Juli, muchísimas gracias. Gracias, ahora Buena semana, mañana. nos encontramos mañana nuevamente. Rápido, hablemos un poquito de economía. ¿Qué son estas supertasas y por qué nos puede llegar a perjudicar o por qué nos tiene que preocupar? Bueno, tenemos que hablar de estas supertasas.